y palabra que no tengo ni idea dónde está, así que cuando quiera. Antonio Barba, buenas noches. Hola Javier. Bueno, pues hoy me encuentro, como puedes ver, me encuentro delante de la Plaza de los Toros, en una placita que hay, en una plaza que hay delante de la Plaza de los Toros y que está dedicada a José Martínez Limeño. Hoy quería hablaros un poquito de esta zona, no tanto de la Plaza de Toros, que ya hemos hablado alguna vez, me parece, que ya hemos dado los datos, pero lo cierto es que uno de los pocos espectáculos eh, que, que en la antigüedad vivían los sanluqueños, pues eran los espectáculos de toro, eran los espectáculos tanto los de toro como los de cañas y toros. Bueno, pues eh, quería hablarte un poco de la zona del Pino, por el pino que se cuenta que ahí plantó San Diego de Alcalá, en esa zona de arriba, que yo creo que ya no existe, vamos, que no es... Hay pinos grandes, pero no es el que plantó San Diego de Alcalá. También quería hablar de la zona donde me encuentro, que era pues un parque que creo que estuvo hasta principios de los años 50. Era un parque muy hermoso, un parque muy bonito y que servía de recreo a los sanluqueños que venían de paseo hasta esta zona. Hemos visto fotos antiguas del parque, de cómo era y de cómo estaba diseñado, y hasta hace muy pocos años quedaba ahí en la zona donde están los pisos esos que se hicieron donde el parque, porque el parque llegaba hasta allí. Hemos visto todavía algunas de las murallas que tenía, de las verjas que tenía, por lo menos los restos, ese parque que disfrutaban los sanluqueños de la época. También quería hablarle de algo que era muy, muy bonito. Los toros venían alguna gente, desde que se inauguró la plaza. A los toros venían algunas personas, pero no todo el mundo podía venir aquí a los toros, pero sí que tenían un espectáculo los días que había toros. Era ver pasar por la calle Barrameda. Vamos a ir a ver a la gente pasar para la plaza a los toros. Ese era uno de los espectáculos que los que no tenían dinero para venir a la plaza pues se conformaban con él, ver pasar a los toreros, ver pasar a la gente que venía para acá, y era todo un espectáculo, ¿eh? Era todo un espectáculo. Eh, los toros había también, en un principio pues no lo traían como lo traen hoy en camiones, sino que lo traían pues de forma por la calle y con vacas y esas cosas. Era otro espectáculo de los que vivían. E incluso yo recuerdo en los últimos, eso sí lo recuerdo, eso es una cosa que sí he ido alguna vez, es el desencajonamiento, como la gente que no podía ir a los toros, pues si era un domingo, no podía ir el domingo a los toros porque no había dinerito para verlos, pues se venían a ver el sábado, el día antes, el desencajonamiento, cómo los toros pasaban de los camiones hasta el sitio donde estaban, hasta la corrida. Son algunos de los espectáculos que la gente pues se ahorraba. Y también el espectáculo, el ambiente que se creaba en esta zona, pues con los vendedores de avellana de los toros, de avellana de los toros, y de muchas más cosas que no tantas como ahora serían altamuces, avellana de los toros, y para ustedes contar cuatro cositas más. Pero había esos vendedores que también eran un espectáculo, que podían divertirse, y el espectáculo, por supuesto, de pasear por aquí, por el parque, y llegar hasta la carretera de Bonanza, lo que hoy es Avenida de Huelva, que antes era carretera de Bonanza, y que servía pues para pasear al solito y esas cosas. Hoy me he querido venir aquí,
no le he querido hablar de la Plaza de Toros y de su historia, porque de esa ya me parece que hemos hablado en alguna edición, que ya le hemos hablado en alguna edición de lo que era la historia de la plaza. Sí decirle que se inauguró el 15 de julio de 1900, coincidiendo con el siglo, y que los toreros que torearon, eso sí se lo voy a recordar, que es un detallito nada más, fueron el sanluqueño Manuel Hermosilla y Emilio Torres Bombita. Había otro torero en el cartel que era José García Algabeño, que no pudo torear porque se encontraba herido con una acogida. Pues vamos a otro sitio, vamos a ir a otro sitio y vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues me he venido a otro sitio de la ciudad, y aprovechando que es un poco noticia esta semana por haberse caído un árbol ahí en la esquina, pues vamos a hablar de una de las calles pues más antiguas de la ciudad, que es la calle Misericordia. La calle Misericordia pues tiene ese nombre, se la conoce por ese nombre porque en ella se encontraba, en la esquina donde hoy está la bodega, pues se encontraba pues un hospital, el Hospital de Misericordia, que más tarde pues sería el Hospital de San Juan de Dios, con lo cual a la calle también hubo un tiempo en que se la conoció como calle de San Juan de Dios. Todavía conserva el nombre la bodega, todavía la bodega lleva el nombre de Bodega de San Juan de Dios. Es en 1585 cuando en esa época habían en Sanlúcar pues pequeños hospitales, había pequeños hospitales que para 5, 6, 7, 8, 9 personas, hospitales de mujeres, hospitales de hombres, había varios que estaban diversificados. Y es en 1585 cuando se unifica pues esos hospitales en uno que estaba situado ahí justo enfrente de la Iglesia de la Caridad, en la esquina. Y bueno, entonces se le encomienda a los hermanos de San Juan de Dios que se pongan al frente del mismo, y es el hermano Juan Pecador, que todos conocemos, luego mucha gente conocemos como el beato ya santo Juan Grande, el que se hace cargo de este hospital. Entonces debemos la calle Misericordia al hospital, que en él hubo un sitio, como pueden imaginar, los hospitales de la época de 1500, de 1600, de 1700 no eran nada como podemos imaginar los de ahora, sino que eran unos hospitales con unas limitaciones, y en donde sobre todo eran para personas pobres y para personas que no tenían pues donde curarse. Hay escritos y hay datos que corroboran que en aquel tiempo pues no era de lo mejorcito. Bueno, si les parece, hablamos de otra calle que se encuentra en esta misma zona y que además también ha sido de las afectadas por ese árbol que se ha caído en la casa antigua que fue o que vivió, pero eso se lo contaré ahora Pepita Tudó. Vamos a la calle Descalzas. Javier, pues te decía que íbamos a ir a la calle Descalza, y aquí nos encontramos, aquí me encuentro, y esta es una calle una de las más antiguas de la ciudad, aunque no se llamase así y fuese simplemente una calle paralela a lo que eran las murallas de la ciudad. Ya en 1544 pues aparece rotulada o llamada como calle de Hernán Sánchez Cordero, que ese señor fue un regidor de la ciudad, y se cuenta que tenía en esta misma calle o en este mismo sitio una pastelería. A finales del siglo XVI se conoce como calle Juan Sánchez Viejo o de Alonso Cordero, y más tarde como Alonso Ávila
incluso como Cristóbal Ávila. Todos ellos se supone que eran personajes ilustres o personas conocidas, que eran las que podían vivir en la ciudad, y por eso toma el nombre. Ya en 1671 se la encuentra rotulada, o no rotulada, pero sí se le denomina en escritos que hay como convento de las monjitas descalzas, nombre que compartiría con el nombre de Miguel Guzmán. Y así, pues por supuesto, el convento que está aquí, que nos encontramos aquí, es el que ha ido dando nombre a lo largo de la historia, conociéndola como calle Carmelitas Descalzas, calle de las monjas, calle de las monjitas. Son todos nombres que se le aplica en escritos, cada uno porque, bueno, no tenía la rotulación oficial, pero era por el nombre que la conocían, que la identificaban, es decir, el lugar donde se encuentra el convento de las Descalzas, el lugar donde está el convento de las monjas. Bueno, en el año 1936, durante unos meses solamente, fue rotulada como Sargento Vázquez, hasta que unos meses más tarde se le vuelve ya sí oficialmente a poner el nombre de calle de las Descalzas, que además era el nombre por el que todo el mundo la conocía, es el nombre que tenía desde toda la vida. Y aquí hay varios edificios. Encontramos la casa donde se ha caído el árbol, ese árbol que está en la casa que está que tenía un enorme y precioso jardín, que hoy no se conserva, es una calle en la esquina de la calle Misericordia y calle Descalza, que fue construida por los marqueses de Villafranca y Carrión de los Céspedes, y se le conocía como, en Sanlúcar la conocemos como la casa de Pepita Tudó, la casa donde la amante de Manuel Godoy vivía, o por lo menos, si no vivía, venía a pasar mucho tiempo, porque ella era de Cádiz, pero venía a vivir aquí durante temporadas. En esta casa también se cuenta que estuvo viviendo el escritor Leandro Fernández de Moratín, y que bueno, algunas de sus obras puede que estuvieran escritas aquí en esta zona, estuviera escrita aquí en esta calle de las Descalzas. Y por último, otro edificio que también encontramos, aparte de unas casas muy bonitas, la verdad, casas muy bonitas, y el convento del que ya hemos hablado o hablaremos en algún momento, dedicándole la atención suficiente al mismo convento, pero sí hay otra casa que es lo que se llamó el Asilo de San Rafael. El Asilo de San Rafael, que hoy es una casa de vecinos, viviendas sociales, que se rehabilitó hace unos años por el ayuntamiento para vivienda, pero esto es lo que nos encontramos aquí en esta parte, el Asilo de San Rafael. Bueno, y ya hemos hablado hoy, Javier, te dejo hasta la semana que viene, porque hoy hemos hablado de dos calles y de un lugar, así que hasta la semana que viene.